Nuevamente con ustedes, este es su servidor Raúl Valdemar Benítez en el programa Mi Decisión Hoy. La reflexión en esta ocasión es acerca de las maldiciones y las bendiciones. Si queremos definir en qué consisten ambas cosas, podemos decir que si la bendición es la reconciliación o comunión con Dios, la maldición es el estado de una persona, una cosa o una situación alejada de Dios, que se aleja o está alejada de Dios. Así podríamos decir en términos sencillos lo que es una bendición o una maldición. No olvidemos, bendición está asociado, es un término asociado con la comunión con Dios o reconciliación con Dios, mientras que maldición está asociado con la separación de Dios y, ¿por qué no agregar separación también de otras personas? Porque Dios hizo al hombre sumamente social. Por lo tanto, la separación de una persona de Dios, así como de otras personas, hace que se desnaturalice el ser humano y por lo tanto eso es una maldición o un estado de maldición. En la Biblia nosotros nos encontramos con la naturaleza de Dios y nos preguntamos si Él en verdad es el que permite el mal o es sencillamente el sumo bien. Yo personalmente creo que Él es el sumo bien. No creo que en el cristianismo se enseñe que surge el mal y el bien al mismo tiempo, o como en algunas enseñanzas de otras culturas indicaban que primero viene el mal y después el bien. En la Biblia o en el cristianismo es el bien que aparece y el mal es justamente la ausencia del bien. Sin embargo, encontramos nosotros en el libro de Isaías, un profeta que escribió más o menos 750 años antes de Cristo, en el capítulo número 45 y verso 7, que se establece que Dios es el que hace la luz y las tinieblas, así como el que hace la paz y la adversidad, o el bien y el mal. ¿Cómo es posible entonces que pueden salir ambas cosas de un mismo ser, el bien y el mal, la bendición y la maldición? El Nuevo Testamento enseña algo opuesto a eso, que no se puede dar. El profeta se refiere justamente a la naturaleza de Dios. Quiere decir que Dios permite que ocurra el mal, como algunos lo dicen. No creo eso tampoco, porque si Dios lo permite el mal, pues automáticamente es el responsable del mal, al fin de cuentas. Y Dios no lo es. El mal es justamente el estado en el que la criatura cae al separarse voluntariamente de Dios. Y lo que viniere debido a esa separación se llama maldición. Aclaremos que maldición no es necesariamente cuando se expresa un deseo de Dios, sino una descripción del estado en que se encuentra la criatura. Cuando Dios dice que hace el bien y el mal, o la paz y la adversidad, está usando la figura de hacer la luz y las tinieblas. Así como las tinieblas se constituyen como la ausencia de la luz, el mal es exactamente la ausencia del bien. Dios dice que forma ambas cosas porque sin la presencia del bien, al alejarse de él, no existiría lo que se llama el mal. Y si en la existencia de la luz, al no tener luz, no sabríamos el término para tinieblas. Las tinieblas es la ausencia de la luz, así como el mal es la ausencia del bien. En la Biblia aparecen muchas maldiciones. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, por ejemplo, hay dos maldiciones muy interesantes. Se encuentra una en el versículo 14, cuando Dios dice a la serpiente que será maldita por lo que hizo. No será maldita por lo que Dios dice, sino por lo que la serpiente hizo. Allí vemos maldición, es una consecuencia de caer de una acción que hizo la serpiente. Lo mismo ocurre con el hombre. Cuando el hombre realmente se separa de Dios, en el verso 17 del mismo capítulo 3 de Génesis, la Biblia dice que la tierra será maldita, porque el entorno del hombre ya no será vigorizado por la presencia de Dios. Entonces cae en un estado de separación, en un estado de maldad, y lo que viene es maldición. En el libro de Deuteronomio, en el Pentateuco, en el capítulo número 27, versos 15 en adelante, Moisés lista una serie de maldiciones. Y todas están asociadas con que la persona se haya alejado de Dios y de sus mandamientos. Así como también en el capítulo 28
lista una serie de bendiciones debido a que la persona se mantiene unida a los mandamientos de Dios. Es obvio, los mandamientos de Dios determinan o diagnostican la condición del individuo. Y si la condición es ser alejado de Dios o estar alejado de Dios, pues maldición es lo que viene. O si la condición determina que yo estoy cerca de Dios, pues la maldición se va terminando. Eso es lo que sucede. Recordemos nosotros, por lo tanto, que de Dios no pueden salir ambas cosas, la maldición y la bendición. La maldición es lo que está lejos de Dios, como la bendición es lo que está cerca de Dios. Él es el creador, no es el destructor. Él es el salvador, no es el condenador. Así sucede en la Biblia. Cuando nosotros hablamos, por lo tanto, de que algo fue objeto de una maldición, o que Dios maldijo algo, no se refiere a que Dios, en verdad, desea la maldición para alguien, sino que en la Biblia hay una descripción de lo que le sucederá a la persona que se ha alejado de Dios. Pero de Dios no existe ningún deseo, ningún interés, ninguna voluntad de mal para nadie. Eso es lo que pasa. Las bendiciones son el estar reconciliado con Dios. Pero no solamente reconciliado con Dios, también reconciliado con el prójimo. A veces nosotros resumimos o reducimos, mejor dicho, el término bendición a los bienes materiales. Si tenemos dinero, tenemos para las necesidades básicas, comida, bebida, tenemos techo o tenemos amigos, creemos que somos bendecidos. Pero recordemos que aunque eso es cierto, lo más importante en la vida cristiana, que es una religión espiritual, el cristianismo, es la condición espiritual. Y la bendición tiene que ver con la reconciliación del hombre con Dios. Cuando está el hombre conectado con Dios, tiene bendición. Está conectado con la vida, con el sumo bien. Pero no solamente eso. Como el hombre es altamente social, por naturaleza, Dios así lo hizo. Para que el hombre goce de la bendición más grande, de la reconciliación, debe estar en comunión con el prójimo. A esto se le llamamos, en la esencia del cristianismo, la bendición. Lo que viene al romper esta relación con Dios y con los demás es lo que se llama maldición. Todo lo que pueda ocurrir entra en lo que es maldición. Bueno, pero algunos se preguntarán por qué tenemos enfermedades, calamidades, como la que estamos pasando ahora mismo con esta pandemia del COVID-19. La que afecta a buenos y malos, a todos. Bueno, recordemos nosotros que estamos alejados de Dios, no importa cuán cristianos somos. Estamos en una condición y en un mundo que se ha degenerado y que está alejado de Dios. Dios va a restaurar esta tierra, esa es la promesa en la Escritura. No es que ya las personas, por ir a una iglesia un fin de semana, o por alabar, o por estudiar, o por orar, automáticamente dejan de ser pecadores. Eso no es así. Lo que ha establecido la Biblia es que Jesús nos redimió de la maldición. En el libro de Gálatas, capítulo 3 y verso 13, dice claramente de que Jesús nos redimió de la maldición y que Él fue hecho maldito por nosotros. ¿Cómo es esto? Él nos redime de la maldición en tanto Él realmente nos reconecta con Dios. Es más, Él dice la Biblia que Él nos redime de la maldición de la ley. ¿Por qué? No porque la ley sea mala. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 7 que el mandamiento de Dios es justo y bueno. Pero la ley no es que hace una declaración de que yo tendré maldición, sino que hace la declaración de que yo estoy alejado de Dios, que he cometido pecado y automáticamente me ubica en una posición de maldición. Eso es lo que hace la ley. Cuando la ley me diagnostica así, Jesús me redime de esa maldición porque Él, por la gracia, me salva. ¿Cómo es que me salva? La Biblia dice que Él es hecho maldito para salvarnos. En el libro 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 21, dice la Biblia que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él. Jesús nunca cometió pecado. ¿Cómo es que hizo pecado? En el libro de Levíticos, en los primeros capítulos, aparecen una serie de ofrendas. Y entre ellas, las instrucciones para la ofrenda por el pecado.
Las personas que habían cometido pecado debían traer una ofrenda a Dios para que Él les expiara el pecado y fueran aceptados en el reino de Dios. Lo que el apóstol San Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 21, no es que Jesús cometió pecado, sino que Él se constituyó en nuestra ofrenda de pecado. Cuando Jesús clamó en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado?, no quiso decir que Él se había alejado de Dios y en ese caso estar en el mundo de pecado. No, quiso decir de que Él estaba experimentando el dolor de la maldición, el dolor que ocasiona justamente aquello de estar no en reconciliación con Dios, aún estando Él sin pecado y conexión con Dios, sufre la muerte sin merecerlo, para que nosotros, sin merecerlo, podamos también recibir la justicia por Él. Esa es la salvación. Recordemos que la bendición es la reconciliación con Dios, así como la maldición es la separación de Dios. Por lo tanto, nosotros vivimos en este mundo todavía separados de Dios. Jesús intercede por los pecadores, pero aún los pecadores están en este mundo en degeneración. El plan de salvación es restaurar al ser humano, aquel estado primigenio, primero en el que Dios lo hizo sin pecado. Pero eso no va a ocurrir sino hasta cuando Jesús vuelva por segunda vez a esta tierra. Es la enseñanza del cristianismo. La Biblia dice claramente en capítulo 9, verso 28 del libro de Hebreos, que aparecerá Jesús por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación a todos los que esperan. En este caso, todos estarán allí con Jesús, siendo restaurados. Allí sí, ya no habrá ningún efecto de la maldición o del estado de separación de Dios. Mientras tanto, sí lo hay. En la época de Cristo creía que cuando una persona se enfermaba era porque había cometido un error y era maldito de parte de Dios. Esa era la creencia. Pero la Biblia enseña de que un grupo de amigos vinieron a visitar a Job cuando estaba enfermo y creían que Dios le había mandado la sarna y le había mandado todas las calamidades. Job se preguntaba cómo es posible si yo confío en Dios. Al final Job no le hace caso a los amigos y dice que él, aunque tenga deshecha su piel, él cree que con sus ojos va a ver a Dios. Su fe es afirmada a pesar de que los amigos digan cualquiera cosa en contra de él, juzgándolo falsamente. Eso puede ocurrir contigo o conmigo tarde o temprano. En la Biblia se enseña también de que aparecen 4 amigos cargando a un paralítico en la época de Jesús y llevándolo a Capernaum, a una casa donde Jesús estaba predicando. Rompen el techo y lo bajan para que esté cerca de Jesús y pida por sanación. En aquella época, alguien que hacía eso era echado de la sinagoga, era despreciado, porque se contaminaba con un pecador, ya que creían que las enfermedades eran causa de algún pecado que la persona había cometido. Yo imagino que los familiares y amigos de estos que llevaron al paralítico le dijeron a ellos: no hagan eso, van a estar en problemas, van a ser separados, van a experimentar ostracismo, alejamiento de todos sus familiares y amigos. Pero ellos no hicieron caso de eso y llevaron a su amigo. Jesús los encomió por la fe que tenían, porque ellos tuvieron que enfrentar el desafío de lo que la gente pudiera decir, sus tradiciones, sus creencias raras, y llevar a su amigo a los pies de Cristo para que lo sanara. Y cuando Jesús va a sanar al paralítico, lo primero que le sana es el alma, el espíritu. Él le dice: tus pecados te son perdonados. Y después le dice: toma tu lecho y anda. Pero era necesario la bendición espiritual antes que la bendición material. Es lo más importante, porque Dios quiere proteger nuestra fe antes que todas las cosas. Esa comunión, esa reconciliación, es la bendición. También aparece en el libro de San Juan capítulo 9, versos del 1 al 3, el incidente de Jesús caminando con sus discípulos y encuentran a un ciego, o pasan por donde está un ciego, de nacimiento. Los discípulos le dicen a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús dice que no pecó ni ese ni los padres para que él fuera ciego, sino que para que la gloria de Dios sea manifestada en él y lo sana. Jesús enfatiza no la maldición, sino la bendición, porque la gracia de Dios no se enfoca en el problema, sino en la solución. Dios te bendiga y podamos nosotros buscar la comunión con Dios y con los demás en este acto de bendición. Y hasta la próxima en este programa de Mi Decisión Hoy.